todo lo que nosotros vivimos es un desafío, ¿cierto? Un desafío en el que nosotros tenemos que sobrevivir, ¿verdad?, a lo que la vida nos ponga. Hay un programa de moda que vemos los colombianos y en otros países también, que se llama precisamente El Desafío. Y este programa del desafío convoca a deportistas de alto rendimiento para que participen aquí en este reality. Y a pesar de que son deportistas de alto rendimiento, las pruebas son bastante duras y se hacen lesiones, se hacen heridas. Uno los mira y las muchachas están todas marcadas, con golpes, con heridas. Se les sale, hasta el otro día se le salió el hombro a un muchacho en la competencia, y después a la semana siguiente a la otra joven participante también le sucedió lo mismo. O sea, es un desafío bastante duro, ¿cierto? Y en ese desafío hay castigos, hay premios. En ese desafío los participantes reciben críticas, reciben aplausos. Bueno, y así como esas personas participan allí para ganarse una mención especial para que todo el mundo sepa que ellos ganaron el desafío, y además de eso su nombre esté en el trofeo, en la copa, y tengan un premio millonario, ¿verdad? Ellos se esfuerzan por hacerlo. Nosotros como cristianos también vivimos un desafío. Amén. Desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y empezamos el caminar de nuestra vida cristiana, nosotros empezamos a vivir un desafío. Porque Dios no nos ha prometido que la vida será color de rosa, sino que dice Juan 16:33, dice: pero esto les digo, dijo Jesús, dice: en el mundo tendrán aflicción. Dice: pero esto les digo para que tengan paz. Así dice Jesús: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Jesús es más que cualquier alcalde que quiera hacer injusticia. Jesús es más que cualquier poder satánico que quiera venir contra nosotros. Amén. Y aunque nosotros estemos en esas aflicciones, ¿verdad?, Jesús ha prometido que ya Él en la cruz pagó por todo eso y que en Él tendremos la victoria. Amén. Él no nos dice que no vamos a sufrir. Saquémonos eso de la cabeza, que porque ahora soy cristiano no voy a sufrir. No, porque clarito está que en el mundo tendremos aflicciones. Pero ¿qué nos manda Él? Que confiemos en Él, porque ya Él ha vencido todas esas cosas. Amén. Y Él lo dice: esto se los digo para que tengan paz. O sea, porque es que de pronto nosotros vamos a estar con el corazón con una zozobra, pero Él dice: no, yo les digo esto para que tengan paz en su corazón, que van a tener aflicciones, pero que confíen en mí, porque yo he vencido todas esas cosas. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del desafío del cristiano y la gran recompensa prometida. Y vamos a buscar en el texto de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a desglosar esta palabra y vamos a mirar que según Hebreos 12 del 1 al 3, dice que nosotros como cristianos tenemos un desafío, una carrera que debemos ¿qué? Correr, y que debemos llegar ¿a dónde? Debemos llegar a la meta. Todos enfrentamos desafíos internos, ¿cierto? Enfrentamos desafíos de tentación. Hay veces que nosotros queremos hacer cosas que sabemos que no están bien, y esa es una ¿qué? Tentación.
Una tentación de hablar más allá, más de lo que debemos hablar en vez de cerrar la boca. O una tentación de ir a un lugar que no debo ir, o decir cosas que no debo decir. O cada quien sabe en qué lo tienta, ¿verdad? En qué es tentado. Tenemos desafíos como cansancio espiritual. Muchas veces nosotros oramos, nosotros le pedimos a Dios por algo, ¿verdad? Pero las cosas no se nos dan. Y a veces como nos sentimos, ya ha transcurrido todo un año y que de pronto nosotros estamos pidiendo al Señor por eso mismo, pero la respuesta no llega, sentimos un desgaste, ¿cierto? Sentimos cansancio espiritual. Problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares? En algún momento llegan los problemas, ya sea con el núcleo del hogar o problemas con familiares cercanos que nos duele ver la situación de ellos. Nos duele ver por lo que están pasando. Desafíos internos como el trabajo, como las finanzas, ¿verdad? Cuando estamos con problemas en el trabajo, cuando se ven estas injusticias que nos comentaba nuestra hermana Natalia, cuando las finanzas son afectadas, ¿cierto? Cuando la enfermedad llega, no estamos exentos de ninguna enfermedad. Y no quiere decir que porque yo me enferme es que esté llena de pecado, no, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Job era bueno y sin embargo ¿qué? Sufrió, porque la enfermedad puede llegar a nuestro cuerpo. Y no quiere decir que porque llega a nuestro cuerpo nosotros estamos en pecado. Simplemente nosotros todavía no tenemos cuerpos gloriosos. El día que nosotros tengamos ese cuerpo glorioso, cuando Cristo nos transforme, se acabaron las enfermedades. Dice, no habrá más enfermedad, ni tristeza, ni dolor, ¿cierto? No habrá nada de esas cosas. Pero mientras estemos aquí en este mundo, vamos a tener todas esas cosas. Podemos caer en desánimo. ¿Cuántas veces hemos caído en desánimo, cierto? Por cualquier situación. Podemos tener dudas y podemos tener frustración. Pero Dios no nos llamó a vivir una vida sin dificultades, sino una vida con propósito. Repita conmigo, Dios no me llamó a vivir una vida sin dificultades, sino una vida con propósito. Amén. Y toda carrera tiene un propósito, todo desafío tiene un propósito y es ganar, es llegar a la meta y ganar ese premio, ¿cierto? Y toda lucha en Cristo tiene su recompensa. Entonces, el libro de Hebreos nos anima a que nosotros corramos esa carrera, ¿verdad? Con fe, con alegría y teniendo la convicción de que vamos a salir triunfadores. Amén. Porque la misma palabra de Dios dice, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros tenemos la victoria, pero a veces no nos las creemos. No importa lo que esté pasando, usted tiene que pensar que usted tiene la victoria. Amén. Entonces vamos a la primera diapositiva. Dice, la vida cristiana es una carrera, no un paseo. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a un paseo? Todos, ¿verdad? Hemos ido a pasear, así sea aquí cerquita, pero hemos ido de paseo. Cuando nosotros vamos de paseo, ¿verdad? Nosotros ¿cómo vamos? Vamos alegres, porque ¿a quién lo obligan a pasear? A nadie, ¿verdad? Uno va de paseo porque quiere. Nos vamos alegres, vamos recibiendo lo que va viniendo y decimos cualquier cosa que suceda. Dice, todo eso se parte del paseo, ¿cierto? Y todo eso es paseo y nos sentimos alegres, ¿cierto? Y vamos con el fin de divertirnos, ¿verdad? A ese paseo. Pero la vida cristiana, ¿verdad? La carrera de la vida cristiana es una carrera y no un paseo. La palabra carrera implica ¿qué? Esfuerzo. Hoy precisamente hubo una carrera, ¿cierto? Por ahí vi a la gente con los suéteres, ¿cierto? Hubo una carrera. Y ayer, sábado, creo que hubo otra. Entonces, si nosotros vemos esas personas que participaron en esa carrera, ellos tuvieron que haberse preparado, ¿cierto? Para poder participar en esa carrera. Yo no me meto porque no tengo ninguna preparación física. Sé que me meto allí y voy a los 5 minutos, ni a los 5 llegaré, ¿cierto? Entonces, la palabra que aquí la Biblia nos dice, para señalar la palabra carrera, dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo busqué en los textos griegos, porque siempre me gusta buscar el pasaje que voy a explicar en los textos griegos para ver qué más hay. Y la palabra que se utiliza allí para carrera es agón. De donde viene la palabra, ¿a qué le suena agón? Agonía. La palabra que utiliza allí el texto original es agón. O sea, entonces, ¿cómo diría? Y corramos con paciencia la agonía que tenemos por delante. Y entonces me fui a la Biblia en griego y decía, el texto decía, lucha agonizante, imagínense. Y corramos con paciencia la lucha agonizante, porque es que no es una caminata tranquila, sino que es un trayecto que exige esfuerzo, exige disciplina, exige resistencia y exige constancia. Así como en el programa, ¿verdad? Nosotros vemos que muchos que eran excelentes deportistas salieron de primero y se han quedado otros que de pronto no son tan fuertes, que de pronto no son tan hábiles, pero han estado allí con constancia, con paciencia, y allí están de finalistas. Yo les digo algo, para ganar la carrera de la fe, no tenemos por qué ser los más santos, los más fuertes, sino los que más tengamos fe y confianza en Dios y paciencia para recibir todas las cosas que vienen de la vida y saber salir de ellas de la mano de Dios. Amén. Muchos empiezan bien la vida cristiana, empiezan bien la carrera, pero luego, con el pasar del tiempo, van pasando situaciones y cuando vemos muchos de los que empezaron aquí en esta iglesia ya no están. Y qué bonito que estén en otra iglesia por lo menos, pero hay unos que ni para otra iglesia se fueron, simplemente desistieron de la carrera de la vida cristiana. Entonces, fíjense que la palabra de Dios en la parábola del sembrador en Lucas 8:7 dice, una parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Fíjense que la Biblia dice en la parábola del sembrador que dice que el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y tiró la semilla y unas cayeron ¿dónde? En el camino y se la comieron las aves. Otras cayeron en pedregales, en piedras. Dice, como no había profundidad, ¿qué pasó con ellas? No prosperaron. Otras cayeron entre espinos. ¿Pero qué pasó? Dice que los espinos las ahogaron. Y luego Jesús más adelante explica que los placeres de este mundo, que las pruebas, los placeres, los afanes del mundo hacen que esa persona desista de la vida cristiana, de la carrera cristiana y abandone. Entonces la pregunta no es solo cómo empiezas, sino que lo más importante es cómo terminas la vida cristiana. Qué bonito es que nosotros podamos empezar a la edad que hayamos empezado. Por lo menos yo empecé a los 20 años y ya han transcurrido unos 5 y todavía no me he salido. No, ustedes saben que tengo más. Bueno, de los 20 hasta la edad que tengo, ¿cierto? Gracias a Dios todavía allí me he mantenido. Qué bonito es que nosotros empecemos, pero también podamos terminar. Porque ¿de qué nos sirve comenzar una carrera si nos salimos a mitad de camino? Fíjense que cuando mi mamá murió, en su epitafio, que yo fui la que le hice el epitafio y le mandé a colocar eso allí, yo le puse 2 de Timoteo 4:7. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:7? Busquemos. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mi mamá fue una persona que desde el momento que recibió a Cristo, fue una persona que le tocó sufrir mucho, porque a los 37 años ya tenía 6 hijos y mi papá la abandonó. Con 37 años ahí comenzó la lucha para sacarnos adelante. Y en una de esas luchas que ella tuvo, ella se fue para Estados Unidos y allá en Estados Unidos recibió al Señor. Y le iba muy bien allá y nos mandaba a nosotros, pero cuando ella recibió al Señor, ella sintió la necesidad de dejar aquello
para venir a traernos la palabra acá a nosotros, y por eso estoy aquí parada frente a ustedes, por esa necesidad que ella vio de que su familia recibiera al Señor. Y bueno, cuando ella vino, nos habló de la palabra, empezamos a ir a la iglesia, las mujeres, los hombres nunca quisieron, todavía están allí y en la promesa, sé que algún día el Señor los va a tocar. Y empezamos a dar fruto, ¿verdad?, de lo que ella había traído de esa palabra para nosotros. Y ella era una persona que ella evangelizaba, no tenía que ver si había sol, si había lluvia. Cuando ella se hacía un compromiso, mamá, pero mira que está haciendo ese sol, no, que yo voy. Evangelizaba el de la mototaxi, evangelizaba el del taxi, evangelizaba el que hacía un trabajo en la casa, evangelizaba el que se encontraba por el camino, a todo el que ella se encontraba evangelizaba. Y eso era una constante alegría de ella en llevar almas al Señor. Participaba en el grupo de alabanza, tenía una voz hermosa, hacía armonías, hacía unas voces que siempre la alababan por eso, porque eran unas voces, unas armonías hermosas que ella hacía. Y cuando ella cumplió los 70 años, a pesar de ser una mujer que se veía fuerte, que se veía, no parecía la edad que tenía, le cayó una tos, y en 6 meses, mientras averiguaron qué era la tos, ella murió. Pero ya para el final, la clínica no le hizo nunca los exámenes que ella debía hacerse. Yo, como pude, le hice uno particular y ya no le pude hacer el otro porque sus condiciones físicas no estaban para eso. Entonces, ¿qué hizo la clínica? Las Peñitas, como vio que ya ella no hizo nada, entonces dijo, vamos a mandarla a Montería. Ahora sí, cuando ya estaba ya completamente desgastada, ya con oxígeno puesto, vamos a mandarla a Montería. Y yo escuché a la jefe de enfermera cuando estaba hablando por teléfono y dijo, usted la deja allá. Le dijo al de la ambulancia, usted la deja allá, usted no tiene que ver con ella, usted la deja allá. Ellos sabían que ya mi mamá estaba para morir. Dice, déjala ya botada. Total, ya lo importante es que nosotros hagamos el trabajo de que la mandamos a Montería. Y la mandaron a Montería a sabiendas de que ya ella no estaba para eso. Llegó a Montería como pudo, caminando lentamente, otra vez a hacerles placa. Y yo cuando la vi caminando lentamente y con esa resignación, porque nunca le preguntó por qué, a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Que la vi caminando hacia donde le iban a hacer el examen. Yo me acordé de ese versículo que dice, cuando Jesús dice que lo llevaron al matadero, porque ahí a mi mamá la llevaron al matadero a terminarla de matar, porque ya sabían que ella no se resistía más. Y ella, en ningún momento ella tuvo alguna palabra de reproche para Dios. Antes de morir dijo, tan lindo Dios le habló. Me dijo que él había escuchado las oraciones de todos, pero que él estaba conmigo. Y ese mismo día cayó en coma y murió. Entonces, qué bonito es que ella pudo terminar esa batalla, terminó esa carrera y guardó su fe. Amén. Y qué bonito que nosotros podamos decir eso al final de nuestra vida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Terminar es más grande que empezar. Empezar comienza, ¿qué? Cualquiera. Pero los que terminan, esos son los que son más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Otro punto, vamos a la segunda diapositiva. Dice, para correr hay que soltar peso. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para correr hay que soltar, ¿qué? Peso. Imagínese usted corriendo con las zapatillas que se usan ahora, que tienen tremenda suela, que le dicen las tractomulas. Imagínense ustedes correr una carrera con esos zapatos pesados. No, ¿verdad? Yo estuve investigando, dice que se utilizan unas zapatillas muy ligeras y la ropa también debe ser muy ligera, y hasta usan licras pegadas al cuerpo, cosa de que no le impida correr. Hay que despojarse del peso, dice la palabra. En la Biblia muchas personas se despojaron para poder llegar a Jesús. ¿Quién se despojó? Se despojó Bartimeo. ¿De qué se despojó Bartimeo? De su capa. Él era un mendigo y lo único que él poseía era esa capa. Con esa capa él dormía
en la noche, esa capa lo ayudaba para el frío. Pero cuando vio que Jesús pasaba, dice que necesitaba despojarse para poder llegar más rápido donde Jesús. Y dice la Biblia que dejando su capa, ¿verdad?, llegó hasta donde estaba Jesús. Zaqueo se despojó ¿de qué? De sus riquezas. Cuando Jesús llegó, dijo: yo doy la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si a alguien le he robado, que seguramente que sí, se lo devolveré 4 veces más. Mateo, ¿qué dejó Mateo? Dejó la mesa de cobrar impuestos. Eso era algo bastante lucrativo, cobrar impuestos. Sin embargo, él dejó esa mesa para seguir a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué dejaron? Las redes de pescar y para volverse pescadores de hombres. La mujer samaritana, ¿de qué se despojó? De ese cántaro que ella llevaba todos los días para ir a sacar el agua. Pero le pareció que era más urgente cambiar su prioridad e ir a contarles a todos que había conocido al Salvador. Pablo se despojó de su vida de comodidades, de su vida de fariseo, para seguir a Jesús. El peso no siempre es el pecado. El peso puede ser una relación de yugo desigual. Por ejemplo, si una persona tiene una relación con alguien que no cree en Cristo, ese es un yugo ¿qué? Desigual. Aún siendo cristianos ambos, si el uno es impedimento para que el otro sirva al Señor, también allá hay un yugo desigual. Un peso que hay que quitarse, una relación tóxica. Personas que son tóxicas, no solamente de novios, de esposos, sino familiares, amigos, compañeros. Hay que separarse de las personas tóxicas y hay que atraer a nosotros las personas vitaminas. ¿Qué son las personas vitaminas? Las que traen buenas cosas para nuestra vida. Personas tóxicas, las que traen cosas malas para nuestra vida. ¿Qué otro peso tenemos que despojarnos? Las distracciones, quizás las redes sociales, pasar mucho tiempo en las redes sociales, las malas decisiones, la rutina espiritual descuidada cuando no hago mi devocional, cuando no hago mi oración, cuando no leo la palabra. Eso es un peso que me impide acercarme y mejorar mi carrera en la vida cristiana. Y hay muchas cosas buenas que pueden convertirse en pesos si me alejan ¿de quién? Si me alejan del propósito de Dios. Y el pecado que nos asedia, el pecado que nos rodea, ¿cuál puede ser? Puede ser orgullo, puede ser ira, falta de perdón, envidia, lujuria, incredulidad, murmuración, que es el que más nosotros hacemos. Te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. Y con eso vamos regando el chisme por todas partes. No podemos correr libres con cadenas en el alma. Amén. Renunciar a estas cosas duele, pero nos va a liberar, ¿verdad? Y nos va a traer la libertad para nosotros poder seguir nuestra carrera cristiana. Vamos al tercer punto. Dice, correr con paciencia el desafío de la constancia. Y dice la palabra de Dios, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia no dice que debemos correr rápido, sino que debemos correr con paciencia. La carrera cristiana no se gana con velocidad, se gana con perseverancia. No es el que primero corra, el que más corra, sino el que tenga la paciencia y la perseverancia. Yo me acuerdo de un predicador, Dante Gebel, y él contaba que cuando él era joven, él tenía una maratón. Era estudiante y iba a correr una maratón. Y como él era delgado, él pensó, no, yo soy delgado, yo no necesito practicar. Todos los compañeros practicando y él decía, no, yo soy flaco, yo corro. Cuando comenzó la maratón, dice que comenzó a toda prisa la carrera y a los 5 minutos ya no podía, cayó desmayado, cayó, dice, con calambres. ¿Por qué? Porque no se puede correr a velocidad máxima en una maratón, porque el cuerpo no tiene la energía ni la resistencia aeróbica para mantenerla. El cuerpo, ¿quién le da los movimientos a los músculos? El oxígeno que entra, ¿verdad? Y si ya la persona queda que no puede ni respirar, ¿cierto? Allí cae y desmaya. Entonces, Dios premia a las personas no que corren rápido, sino que a las personas que corren constantes, que corren con paciencia y que no son impulsivos. La paciencia nos sostiene cuando nadie nos aplaude, cuando la respuesta tarda,
o cuando la prueba nos desgasta, o cuando la promesa parece lejana. Mira, yo veía esos 18 meses, yo veía ese pago que nunca llegaba. Imagínense, 18 meses sin pagarme. Esa promesa estaba bastante lejana. Yo lloraba, le oraba al Señor: Señor, por favor, ¿hasta cuándo yo voy a seguir en esto? Y llegó el momento en que yo dije: renuncio. Y en una reunión que hicieron de docentes, yo como que en mi cara se reflejaba la tristeza, que llegó un profesor y me dijo: no dejes me dijo como que no dejes que el sol se apague, algo así. O sea, no me acuerdo bien las palabras, pero lo que me quiso decir era que no dejara como que el problema me nublara. Cuando salí de esa reunión, me encontré con el jefe de núcleo. En ese tiempo había jefe de núcleo, y le dije: ya yo voy ya metí los papeles en Secretaría de Educación porque ya no aguanto más. Voy a meter una licencia no remunerada y después renunciaré. Y me dijo: no hagas eso, si ya van a pagar en la otra semana, corre, vete allá a Secretaría de Educación y retira esos papeles. Y salí para la Secretaría de Educación a retirar los papeles. Es una promesa que parecía lejana, que nunca me iban a pagar, pero llegó. Y yo sé, Natalia, que lo de ustedes llegará en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la carrera no es el que más corra, sino el que tenga paciencia y perseverancia. El cuarto punto dice: mirando siempre a Jesús. Dice la palabra del Señor en Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Y aquí está la clave de toda la predicación. Nada de lo que nosotros hagamos, si no tenemos nuestra mirada en el Señor, nos va a resultar. Si miras el problema que va a pasar, como Pedro, ¿qué le pasó a Pedro cuando dejó de mirar a Jesús? Se hundió. Dice que Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que camine sobre el agua. El Señor le dijo: camina, Pedro. Pedro caminó mirando al Señor, pero de pronto miró las olas, la tormenta, y inmediatamente se hundió. Si nosotros queremos caminar nuestra carrera, no debemos mirar al problema, debemos mirar ¿a quién? A Jesús, porque Jesús es más grande que cualquier problema que nosotros tengamos. Amén. Si miras a la gente y no pones tus ojos en Jesús, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Todos fallamos, ¿cierto? Incluso los líderes podemos fallar, los pastores pueden fallar, y nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en las demás personas, sino ¿en quién? En Jesús. Amén. Y si nos miramos a nosotros mismos para resolver el problema, ¿cómo hago yo para resolver este problema? Y me miro en mis capacidades, también nos vamos a desanimar, porque nosotros solos no podemos. Pero si miramos a Jesús, recibiremos ánimo, recibiremos dirección, consuelo, fuerza y esperanza. Amén. Y sigue diciendo la palabra del Señor allí en Hebreos 12. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Jesús es el autor de la fe. La fe cristiana comienza ¿en quién? En Jesús. En saber que Jesús murió y resucitó y me da la vida eterna. Sin Jesús nosotros no tenemos fe. Jesús es el autor de la fe. Y dice que es el consumador. ¿Qué significa la palabra consumar? Significa completar. Aquí para esta palabra se utiliza el griego teleiotes y significa que Él es quien completa. Jesús es quien completa nuestra fe. Nosotros, nuestra fe no está completa si no ponemos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Fíjense que cuando Jesús en la cruz suspiró y dijo telestai, ¿qué significa eso? Tetelestai significa consumado es decir, he completado mi obra aquí en la tierra. Con esa palabra Jesús dijo: he completado mi obra aquí en la tierra, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. La mirada determina el destino de cada uno de nosotros. ¿Dónde tienes tu mirada puesta? Allí va a determinar tu destino. Si pones tu mirada en Jesús, sabrás que vas a salir adelante, que la vida no es color de rosa, que va a ser difícil, pero que lo vamos a lograr. Amén. Pero si ponemos nuestra mirada en el político, si ponemos nuestra mirada en el jefe, si ponemos nuestra mirada en el compañero, si ponemos nuestra mirada en el esposo, que él es el que me va a resolver, si ponemos nuestra mirada en la esposa,
en el tío, en el papá que me va a dejar una herencia, vamos a fracasar. Porque nuestra mirada en Jesús es que determina que nosotros tendremos la victoria. Amén. Y Jesús abrirá puertas. ¿Cuántos lo creen? Jesús abrirá puertas. Jesús utilizará a cualquier persona. Como aquel chiste que dice que una mujer oraba porque no tenía para la comida. Ya llegó un momento que no tenía nada para comer y empezó a orar y pedirle a Dios en la ventana. Dice, cerca de la ventana se arrodilló a orar, clamando a Dios porque Dios le mandara alimento. Y pasó un borracho y la oyó y se empezó a reír de ella. Mira, clamando y que Dios le va a mandar. Ahora le voy a hacer una broma, le voy a tirar una canasta de comida para que ella crea que se la mandó Dios. Y entonces vamos a ver que tocó la puerta y se la puso, le entregó la canasta, riéndose, y dice la señora, gracias Señor, porque con el diablo fue, pero me la mandaste. Dios utiliza a cualquier persona y abre cualquier puerta que sea necesaria para bendecirnos. Amén. Miren, muchas veces yo vi ese testimonio. Cuando yo no tenía, yo estaba estudiando la licenciatura y no me pagaban. Y el mismo señor, esposo de la compañera donde yo estaba ese día, yo dije, bueno, que sea la voluntad de Dios, no me matricularé o Dios proveerá. Y en ese momento la matrícula era en Montería y me dice el esposo de la amiga mía, donde yo vivía, dice, no, Indira, ¿tú que tienes que ir a Montería a matricularte? Dice, sí, pero no tengo la plata. Entonces no, vamos que yo te la presto, cuando puedas me la devuelve. Ahí estuvo mi matrícula. O sea, a mí Dios nunca me abandonó. Dios utiliza al que Él quiera utilizar. Y abre las puertas que tenga que abrir y cierra las puertas que tenga que cerrar. A veces cierra puertas porque no nos conviene estar en ese lugar. Amén. Y cierra esas puertas para abrir puertas mejores. La hija de una amiga estaba en Bogotá y estaba en un lugar donde los mismos compañeros le hacían bullying y se reían de ella por ser costeña, y cualquier cosa que ella decía la tomaban de burla. Si compraban, el jefe mandaba a comprar merienda para todos, a ella no le compraban. Eso era una cosa directa y ella empezó a sufrir tanto del estrés que hasta el cabello se le caía. Pero yo le dije a ella un día que el pastor Wilson empezó a orar aquí y dijo que habían personas que Dios las iba a subir de nivel. Y yo estaba orando por ella cuando él dijo eso, y yo le dije, mira, hay una palabra para tu hija. Allá estuvo un predicador y en el momento que yo estaba orando por ella dijo que la iba a subir de nivel. No te preocupes por eso. Y ahora está trabajando en una parte mejor. La recibieron con cariño, le van a dar vacaciones entrando, le van a dar vacaciones y aún así le van a pagar. Le prometieron que el otro año le van a ya hacer su contrato, porque para Dios no hay nada imposible. Y esas personas que actuaron mal con ella, ellas tendrán su recompensa, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Dice, no se engañen que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. Yo no puedo tratar mal a una persona, hacerle hacerle la zancadilla en el trabajo, estar haciendo quedar mal a esa persona, porque la hacían quedar mal. Un día dijeron que ella llegaba tarde todos los días y ella era la primera que llegaba. Y ella le tuvo que decir al jefe, revise las cámaras. Revisaron las cámaras y encontraron. Y aún así, esa persona que hizo eso siguió ahí y siguió atormentándola y haciéndole la mala vida. Pero todo esto, todo lo que uno siembra, eso va a recoger, porque nadie se queda con nada. Nadie se queda con nada. Si tú siembras cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Y no quiere decir que si yo hago algo bueno con la hermana María me lo tiene que devolver a mí. No, Dios me lo devuelve por otra fuente, por otra parte, pero me lo devuelve. Amén. Y nosotros no debemos pensando que con esa persona que nosotros hacemos el bien, esa es la que nos va a devolver. No, Dios por cualquier parte vamos a recibir nosotros esa bendición, aún con nuestros hijos. Si nosotros hacemos el bien donde ellos estén, también recibirán el bien, porque yo he recibido mucho de las bendiciones que mi mamá sembró, y las he recibido porque sé que al no estar ella presente ahora en este mundo, el Señor también nos bendice a nosotros como hijas de su siervo. Amén. Entonces hagamos el bien y no miremos a quién, como dice la palabra de Dios, y mayormente a los de la familia de la fe, dice la palabra de Dios.
Vamos al otro punto que dice Jesús es nuestro ejemplo de resistencia. El número 5, Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús fue llevado, ¿verdad? Injustamente lo arrestaron, injustamente lo azotaron 40 azotes. Dice que cada azote de esos iba arrancándole la piel, porque esos azotes, esos látigos tenían en la punta, tenían unos huesos, y esos huesos lo que hacían era arrancar la piel. Y entonces Jesús sufrió 40 azotes de esos, su piel quedó completamente desgarrada. Le pusieron una corona de espinas y su cara fue completamente deformada. Llevó un madero pesado, estuvo crucificado, colocaron clavos en sus manos y en sus pies. Pero él todo lo soportó. ¿Por amor a quién? A cada uno de nosotros. Y entonces Jesús es nuestro ejemplo, que siendo hombre él pudo soportar todas las cosas para luego resucitar en victoria. Él es nuestro ejemplo de que nosotros podemos hacerlo, porque Él está con nosotros. Amén. Si nosotros no podemos con la prueba, ¿qué dice Jesús? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cierto, nosotros no podemos con la carga, pero el yugo de Jesús es la guía que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Amén. Y veremos la gloria, así como Jesús vio la gloria después de la cruz cuando resucitó, nosotros también veremos la gloria de Dios. Amén. Vamos al 6º punto y dice: el Espíritu Santo, nuestro entrenador en la carrera de la fe. Todo deportista necesita un entrenador. Y nosotros los cristianos no estamos exentos de que para correr, para entrenarnos a esa carrera de la fe, necesitamos un entrenador. ¿Y ese quién es? El Espíritu Santo de Dios, nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Jesús dijo en Juan 14:26: mira, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Así como un corredor necesita de un entrenador, nosotros tenemos a ese Espíritu Santo que nos corrige, que nos anima, que nos redarguye, que nos instruye. Ese entrenador divino, amén. Porque la Biblia afirma en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, eso se conoce. Y si no es guiado, también se conoce. El Espíritu Santo nos guía en cada paso que nosotros damos. Él nos muestra el camino correcto cuando no sabemos qué hacer, y Él corrige también la ruta y evita que nos desviemos. Amén. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho, el Espíritu Santo, por ahí no vayas? ¿Cierto? Y tú dices, ¿verdad? No me voy a meter por ahí, voy por acá. Y después te das cuenta que si hubieses hecho eso de meterte por allí, algo malo te hubiera pasado o las cosas no te hubiesen salido bien. Y eso no es el sexto sentido. Para el cristiano no es el sexto sentido, sino el Espíritu Santo que nos está guiando y que nos está dando esa instrucción. Y a veces nos da órdenes. Yo me acuerdo que una vez que yo, cuando tenía una moto, yo iba a llevar a mi hermana a la emisora, porque ella llevaba un mensaje a la emisora Radio Sincelejo los domingos en la mañana, un mensaje cristiano. Y yo la llevaba a ella temprano y luego regresaba y me alistaba, me ponía mi ropa ya para el grupo de alabanza, y siempre andaba contra el tiempo. Y cuando ya venía, veo que va una vecina que Dios la amaba mucho y iba con un vestido largo que a mí no me gustaba llevar nadie de medio lado, eso me daba miedo, decía, eso puede haber un accidente. Y cuando ya yo voy doblando para mi casa, me dice el Espíritu Santo, lleva a Berta. Y dije yo, no, hombre. y otra vez me lo dijo con voz firme, lleva a Berta. Bueno, está bien. ¿Qué tal si yo no obedezco? Y yo entonces fui y la alcancé. Le dije, no, ven, vamos, porque el Espíritu Santo me dijo que te tengo que llevar. Dice ella, ahora mismo se lo estaba pidiendo que me mandara a alguien que me llevara, porque ya voy tarde y me toca el mensaje. Y la llevé.
Entonces fíjese, el Espíritu Santo le habla a uno. Y a veces que uno se hace el ¿qué? El oreja sorda, como yo, no hombre. Pero Él le dice, haz esto. Y cuando nosotros escuchemos esa voz, debemos ¿qué? Obedecer, porque Él nos entrena con disciplina y amor. El buen entrenador no permite que su atleta se rinda. Él es el que nos está allí animando para que nosotros sigamos adelante. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos dificultades? Sí. Pero no podemos desmayar. Tenemos que seguir adelante. Amén. A veces nuestros hijos tienen unos problemas que, Dios mío, nosotros decimos, Señor, ¿cómo será esto? Quisiera, Dios mío, no sé o sea, ¿qué voy a hacer con este problema? ¿Verdad? Y uno de pronto como madre siente uno ese dolor, pero no podemos desmayar. Amén. Tenemos que seguir adelante y sacarlos adelante a ellos también. El Espíritu Santo nos recuerda la meta. El Espíritu Santo nos recuerda que tenemos una carrera, pero que tenemos una meta gloriosa que debemos alcanzar. Amén. El Espíritu Santo nos identifica como hijos de Dios. Y por último, toda prueba trae una recompensa. ¿Cuál es la recompensa para el desafío de reality? El desafío, una copa. Y mira, María Elena y yo lo seguimos el programa. Y 1.200 millones. Y metieron otros 1.200 millones en una cápsula también para el que alcance una moneda ahí pueda ir sacando colgado de allí y según su resistencia puede sacar. Pero para nosotros los cristianos, ¿cuál es esa recompensa? ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? Vaya conmigo a Apocalipsis 22:12. 22:12. Amén. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Amén. ¿Cuál es esa recompensa que tiene Jesús para nosotros? La corona de vida, la corona de justicia, la corona incorruptible, eterna comunión con Dios. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano, porque todo eso tendrá su recompensa. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Cuál es el peso que tú necesitas soltar? Esta mañana hay que soltarlo. Amén. Porque estamos comenzando ya mañana el mes de diciembre y ese peso hay que soltarlo. No lo podemos llevar para el otro año. Ese peso se sale este año. Amén. La pregunta es, ¿cuál es el pecado que nosotros tenemos que dejar? Hay que dejarlo. Amén. ¿Qué área de nuestra vida necesitamos constancia? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos ser más constantes? ¿Dónde necesitamos levantar nuestra mirada para que podamos confiar en Jesús? ¿Y qué promesa estamos a punto de abandonar porque pensamos que ya no se va a dar? Hay que retomarla. Amén. Porque las promesas en Dios son en el sí y en el amén. Déjame decirte que la carrera del cristiano no es un simple trote, sino una maratón exigente y agotador. Y algunas veces, como dice la palabra, es una lucha agonizante. El Señor es un Dios de permanencia. Y si hoy nos sentimos sin fuerzas, a punto de rendirnos, ¿qué tenemos que hacer? No abandonar esta carrera. Amén. Yo te invito a ponerte de pie y vamos a pedir al Señor que renueve nuestra fuerza. Vamos a entregar toda carga en esta mañana en las manos de Dios. Y es el momento en que yo te invito a pasar acá adelante, a dejar toda carga.